Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Cuando pensamos en los animales prehistóricos, siempre se nos vienen a la cabeza los dinosaurios, pero no. También han existido otros muchos que son dignos de ser mencionados. Así que hemos decidido hacer un buen repaso por todos esos animales prehistóricos para que puedas ver y comprobar lo que nos hemos perdido. Artropleura. Un nombre curioso para un animal que también lo es y bastante. Vivió en el periodo del Carbonífero y parecía como un ciempiés gigante, hace más de 200 millones de años. Podían llegar a medir más de 2 metros de largo y fueron uno de los invertebrados más famosos. Es cierto que su apariencia nos echa un poco para atrás, pero también hay que decir que eran herbívoros. La vegetación en general y el musgo eran de sus comidas favoritas. Plesiosauro. Era un reptil marino y desde luego en este caso sí que sembró el pánico allá por donde iba. Se sitúa a principios del periodo Jurásico y contaba con una cabeza muy pequeña, un largo cuello y el cuerpo era mucho más ancho, similar al de una tortuga pero con cola. Podía llegar a medir entre 3 y 5 metros de largo. Sus extremidades contaban con una forma similar a la de un remo, ya que el agua sería su hábitat. A la hora de alimentarse, los peces eran su manjar favorito. La mandíbula contaba con forma de U y era una especie de trampa para capturar su alimento. Megatherium. Si se traduce su nombre, viene a decir gran bestia en griego. Se trataba de un gran mamífero terrestre. Los podemos situar en la zona de América del Sur y en la época del Pleistoceno. Venía de la familia de los perezosos, aunque en este caso su tamaño era muy superior. Además, las grandes garras no eran para trepar árboles, como se suponía, sino para cavar ciertos túneles. Eran más de 6 metros de longitud y llegaban a pesar 3 toneladas. Gracias a su tamaño, podían acceder siempre al alimento, ya que no todos los de su alrededor llegaban a él. Titanoboa. Hay que decir que es una especie de serpiente, pero que está extinta. Sus proporciones eran de 13 metros de largo y más de 1 tonelada, concretamente 1100 kilos. Se trata de la serpiente más grande, y vivió en Sudamérica hace unos 60 millones de años. Se dijo que era piscívora, es decir, que se alimentaba tan solo de peces. Se hicieron varias recreaciones de esta serpiente para una exhibición en Nueva York. Sarcosuchus. Se trataba de una especie de cocodrilo, aunque su nombre más común o conocido era el de supercroc. Vivió durante la era mesozoica, tanto en África como en América del Sur hace más de 100 millones de años. Además, había varias especies de Sarcosuchus, ya que se conocen 2 de ellas. Gracias a que se encontraron más del 50% de sus fósiles, se pudo elaborar un ejemplar en tamaño real. El tamaño total rondaba los 11 metros de largo y su peso poco más de 10 toneladas. Lo que implica que solo con su boca podían ejercer una fuerza de más de 8 toneladas. Para ponerlo en contexto, es 8 veces más que la mordida más potente de la actualidad, la del cocodrilo de agua salada. Quetzalcoatlus. Hace unos 68 millones de años existió, y se trataba de uno de los grandes animales voladores. Sus primeros fósiles se descubrieron en Texas. Aunque se crea lo contrario, este tipo de animal era muy similar a las aves. Sin duda, fue también uno de los depredadores más temidos de la época. Se alimentaban de animales así como de peces que podían cazar al vuelo, gracias a su largo pico. Como aspecto negativo, no se sabe con certeza si su vuelo era rápido o más bien lento para poder ir en caza de sus presas. Gigantopithecus. Hace más de 1 millón de años que existió este gigante, uno de los primates que podría haber convivido con el Homo erectus. Se dice que su alimentación fue herbívora, muy similar a la que llevan los orangutanes, aunque es cierto que debido a su tamaño parecía más fiero de lo que realmente era. Se dejaba ver por los bosques de Asia. No son muchos los fósiles que se han encontrado, de ahí que no haya tanta información como ocurre con otros de los animales prehistóricos que estamos viendo. Aún así,
imponía por su tamaño y era cuadrúpedo. Megalodón. Si tenemos que traducir o comentar qué es lo que significa megalodón, entonces sería algo como diente grande. Por ese motivo ya nos vamos haciendo una idea de lo que nos encontraríamos. Fue una especie que obviamente ya está extinta, de tiburón que vivió durante el Cenozoico. Se dice que era uno de los animales más temidos. Era una versión un tanto mayor del denominado tiburón blanco que todos conocemos hoy en día, pero sin duda se consideraba como uno de los grandes depredadores en toda la historia de los vertebrados, para que nos hagamos una idea. Quizás es uno de los animales más conocidos de toda esta lista porque se han realizado grandes producciones cinematográficas sobre este animal. Pulmonoscorpius. Durante el Carbonífero inferior, existió otro de los animales prehistóricos más temidos. En este caso, estamos ante una especie bastante gigantesca de escorpión. Los fósiles del mismo se encontraron en Escocia. Hay que decir que llegaron a medir hasta más de 1 metro de longitud. Si comparamos las imágenes, está claro que cuentan con muchas semejanzas con los escorpiones que conocemos hoy en día. Se supone que era un cazador, pero de día, ya que contaba con unos ojos laterales grandes para poder divisar bien los pasos de sus presas. Obviamente, no nos podemos olvidar de un gran aguijón por donde sacaba su veneno y así conseguía matar a sus presas. Teniendo en cuenta que los escorpiones de hoy en día miden entre 9 y 21 centímetros según la especie, se puede decir que el Pulmonoscorpius, su antecesor, era 5 veces más grande y por ende más venenoso. Por último, las aves del terror. Las aves del terror fueron las que vivieron durante todo el Cenozoico. Habitaron diversas regiones y podemos decir de ellas que eran unas aves de gran tamaño, así como carnívoras, aunque no volaban. Llegaban a los 2 metros de altura y se encontraban principalmente en América del Sur. También es cierto que una de sus especies se encontró en América del Norte. Se dice que su extinción llegó debido a la competencia con la llegada de otros depredadores, aunque por otro lado, también se cree que pudo deberse a la acción humana por medio de la caza.